¿Alguna vez has sentido una inquietud en tu espíritu? ¿Una vaga sensación de que algo no está del todo bien en tu camino de fe? Como si una pieza crucial del rompecabezas espiritual faltara, dejándote con una sensación de vacío e insatisfacción. Hoy vamos a explorar una verdad oculta en la historia de la religión, una verdad que podría sacudir los cimientos de lo que creías saber sobre la fe de Israel. Vamos a adentrarnos en un territorio incómodo, un territorio donde la adoración se desvió, donde el pueblo escogido se rindió a los encantos de una diosa ajena al Dios verdadero. Prepárate para descubrir la impactante historia de la otra diosa adorada por Israel, una historia que resuena con una fuerza escalofriante en nuestros tiempos modernos. Este no es un tema para juzgar, sino para comprender las profundidades de la naturaleza humana y cómo la sutil influencia de la idolatría puede infiltrarse incluso en los corazones más devotos. A lo largo de este viaje, desentrañaremos las capas de la historia bíblica para revelar la verdad detrás de esta diosa y cómo su adoración afectó el destino de Israel. Quizá lo has sentido, esa lucha interna entre lo que tu corazón anhela y las tentaciones que te rodean. A través de las Escrituras, encontraremos respuestas a preguntas que quizás ni sabías que tenías, preguntas sobre la verdadera naturaleza de la fe, la lealtad y la batalla espiritual que se libra en lo más profundo de cada ser humano. En los próximos minutos, exploraremos no solo la historia de esta diosa y su influencia en el antiguo Israel, sino también cómo esta historia se refleja en nuestras vidas hoy. Descubriremos cómo identificar las diosas modernas que compiten por nuestra atención y nuestra devoción, y cómo podemos proteger nuestros corazones de la influencia seductora de la idolatría. Te invito a que te unas a mí en este viaje de descubrimiento, un viaje que nos llevará a las raíces de la fe y nos equipará con la sabiduría y el discernimiento necesarios para caminar con firmeza en aún el camino de Dios. Prepara tu corazón, porque lo que estamos a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre. La seducción de lo familiar. Cómo la comodidad nos aleja de la verdadera fe. A menudo, la idolatría no se presenta como una fuerza oscura y amenazante, sino como algo familiar, cómodo, incluso reconfortante. En el caso de Israel, la diosa a la que se volvieron no era una entidad completamente ajena, sino una representación distorsionada de sus propios deseos y necesidades. Buscaban seguridad, prosperidad, una vida fácil, y estas diosas prometían satisfacer esos anhelos. ¿Suena familiar? En nuestras vidas también nos encontramos con estas diosas modernas. El materialismo, el éxito, la aprobación social. Nos prometen felicidad, pero a un costo muy alto. La pérdida de nuestra conexión con lo divino. La comodidad que ofrecen estas falsas diosas es una trampa sutil. Nos adormecen con la promesa de una vida sin desafíos, sin la necesidad de confiar en Dios. Nos susurran que podemos encontrar la felicidad en las cosas materiales, en el reconocimiento de los demás, en la búsqueda incesante del placer. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos alejamos de la fuente verdadera de vida y plenitud. La verdadera fe requiere sacrificio, requiere entrega, requiere confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre. Requiere salir de nuestra zona de confort y abrazar la aventura de caminar con Él. La historia de Israel nos muestra cómo la comodidad puede convertirse en un obstáculo para la verdadera fe. Se acomodaron en la rutina, en la familiaridad de sus dioses, y perdieron de vista la grandeza y la majestad del Dios verdadero. Se conformaron con migajas cuando tenían acceso a un banquete espiritual. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? Nos hemos acomodado en una fe superficial, una fe que no nos desafía, que no nos transforma. La verdadera fe nos invita a cuestionar, a buscar, a profundizar en nuestra relación con Dios. Nos invita a salir de la comodidad de lo familiar y adentrarnos en lo desconocido, confiando en que Él nos guiará en cada paso del camino. No se trata de rechazar las bendiciones materiales o el éxito, sino de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, reconociendo que Él es la fuente de
toda bendición verdadera y duradera. La seducción de lo familiar es una batalla constante, pero con la ayuda de Dios podemos resistir la tentación y aferrarnos a la verdadera fe que nos lleva a la vida eterna. El susurro de la idolatría, reconociendo las otras diosas en nuestra vida moderna. La historia de Israel, aunque antigua, resuena con una fuerza inquietante en nuestros tiempos. La otra diosa que sedujo a Israel no era un ídolo de piedra o madera, sino algo mucho más sutil, mucho más peligroso: la adoración de sus propios deseos. Anhelaban seguridad, prosperidad, una vida sin dificultades, y encontraron diosas que prometían satisfacer esos anhelos. Estas diosas no eran entidades sobrenaturales, sino la materialización de sus propios miedos y ambiciones. Hoy también escuchamos el susurro de la idolatría, el seductor llamado de las otras diosas, que compiten por nuestra atención y devoción. Quizá lo has sentido, esa sutil presión de conformarte al mundo, de buscar la validación en las posesiones materiales, en el éxito profesional, en la aprobación de los demás. Estas son las diosas modernas que nos prometen felicidad, pero nos dejan con un vacío espiritual insaciable. El materialismo nos susurra que la felicidad se encuentra en la acumulación de bienes, en la búsqueda incesante de la última moda, del coche más nuevo, de la casa más grande. Nos promete satisfacción, pero nos ata a un ciclo interminable de deseo y frustración. El éxito, otra diosa moderna, nos dice que nuestro valor se mide por nuestros logros, por el reconocimiento que recibimos, por el poder que acumulamos. Nos empuja a competir, a compararnos con los demás, a sacrificar nuestra paz interior en el altar de la ambición. La aprobación social, esa diosa omnipresente en la era de las redes sociales, nos exige que nos moldeemos a la imagen que el mundo considera aceptable. Nos impulsa a buscar la validación en los likes, en los comentarios, en la popularidad efímera. Nos roba la autenticidad, la libertad de ser quienes realmente somos, y nos convierte en esclavos de la opinión ajena. Estas diosas modernas, al igual que las que sedujeron a Israel, nos prometen una vida fácil, una vida sin la necesidad de confiar en Dios. Nos susurran que podemos encontrar la felicidad por nuestros propios medios, que no necesitamos la guía divina, que podemos ser nuestros propios dioses. Pero esta promesa es una mentira, una trampa que nos aleja de la verdadera fuente de vida y plenitud. Reconocer estas diosas en nuestra vida moderna es el primer paso para liberarnos de su influencia. Es un proceso de honestidad brutal, de mirar en lo más profundo de nuestro corazón y preguntarnos: ¿qué es lo que realmente anhelo? ¿Dónde estoy buscando mi felicidad? ¿En quién estoy depositando mi confianza? Es un proceso que requiere valentía, porque nos obliga a confrontar nuestras propias debilidades, nuestras propias inseguridades. Pero es un proceso esencial para recuperar nuestra conexión con Dios, para volver a encontrar el camino de la verdadera fe. Astarot, descifrando la figura de la diosa que cananea y su influencia en Israel. Adentrémonos ahora en la figura específica de Astarot, una de las diosas más prominentes del panteón cananeo y una presencia inquietante en la historia de Israel. Su nombre evoca imágenes de fertilidad, sensualidad y poder, y su culto se extendía por toda la región, infiltrándose incluso en el corazón del pueblo escogido. ¿Cómo pudo una diosa pagana ejercer tanta influencia sobre aquellos que habían sido llamados a seguir al único Dios verdadero? Astarot, también conocida como Astoret o Ishtar en otras culturas, representaba la fuerza vital de la naturaleza, la fertilidad de la tierra y la promesa de la abundancia. Su culto estaba profundamente arraigado en los ciclos agrícolas, y sus rituales a menudo incluían prácticas sexuales y ofrendas de alimentos. Para los cananeos, Astarot era la encarnación de la vida misma, la fuente de toda prosperidad y bienestar. La influencia de Astarot en Israel se manifestó de diversas maneras. Arqueológicamente se han encontrado numerosas figurillas y amuletos que representan a la diosa en antiguos asentamientos israelitas,
testimonio silencioso de su penetración en la vida cotidiana del pueblo. En los textos bíblicos encontramos referencias a la adoración de Astarot, a menudo asociada con la de Baal, otra deidad cananea. Estos relatos nos muestran cómo la sutil seducción de la idolatría se infiltró en la fe de Israel, desviándolos del camino de Dios. La adoración de Astarot representaba una tentación poderosa para los israelitas. En una sociedad agraria, la promesa de fertilidad y abundancia era irresistible. La diosa ofrecía una seguridad tangible, una conexión directa con las fuerzas que gobernaban su mundo material. Frente a las incertidumbres de la vida, la adoración de Astarot prometía control, estabilidad y prosperidad. Pero esta promesa era una ilusión, una trampa que los alejaba del Dios verdadero. La adoración de Astarot no solo representaba una traición a la alianza con Dios, sino que también los conducía por un camino de decadencia moral y espiritual. Los rituales asociados con su culto a menudo implicaban prácticas que violaban las leyes divinas, corrompiendo la pureza y la santidad del pueblo escogido. La historia de Astarot y su influencia en Israel nos ofrece una valiosa lección para nuestros tiempos. Nos recuerda que la idolatría no siempre se presenta con un rostro grotesco o amenazante. A menudo se disfraza de algo atractivo, algo que promete satisfacer nuestros deseos más profundos. Puede ser la búsqueda del éxito, la obsesión por la riqueza, el anhelo de poder o la necesidad de aprobación. Cualquiera que sea su forma, la idolatría nos aleja de Dios, nos encadena a las cosas de este mundo y nos impide alcanzar la verdadera plenitud que solo Él puede ofrecer. Al comprender la figura de Astarot y su impacto en la historia de Israel, podemos aprender a identificar las diosas modernas que nos acechan, las tentaciones sutiles que nos desvían del camino de la fe. Podemos aprender a discernir entre la verdadera adoración y la falsa, entre la búsqueda de Dios y la búsqueda de nuestros propios deseos. Y en ese discernimiento, encontraremos la fuerza para resistir la seducción de la idolatría y aferrarnos a la verdad que nos libera. El poder de la atracción, entendiendo por qué Israel cayó en la tentación de lo prohibido. La historia de Israel, un pueblo escogido por Dios, está marcada por una paradoja desconcertante: la constante tentación de lo prohibido. A pesar de haber experimentado la grandeza y la misericordia divina, una y otra vez se desviaron del camino, seducidos por los cantos de sirena de dioses ajenos. ¿Qué fuerza invisible los empujaba hacia la idolatría, hacia la adoración de lo que sabían que era falso? ¿Qué poder de atracción ejercían estas otras diosas sobre sus corazones? Para comprender esta fascinación por lo prohibido, debemos adentrarnos en la psicología humana, en la eterna lucha entre el bien y el mal que se libra en lo más profundo de cada ser. Israel, como nosotros mismos, anhelaba seguridad, prosperidad, una vida plena y sin dificultades. Y en momentos de incertidumbre, de miedo, de desesperanza, la promesa de un camino más fácil, de una solución rápida, resultaba irresistible. Las otras diosas ofrecían precisamente eso: la ilusión de control, la promesa de una felicidad tangible, inmediata, sin la necesidad de esperar, de confiar, de someterse a la voluntad divina. La tentación de lo prohibido se alimentaba también de la insatisfacción, de la búsqueda constante de algo más. Aun habiendo experimentado la providencia divina, la memoria se desvanecía con el tiempo, y el deseo de lo nuevo, de lo desconocido, despertaba una curiosidad peligrosa. Las otras diosas representaban la aventura, la transgresión, la posibilidad de experimentar algo diferente, de romper con la monotonía de la vida cotidiana. Era la seducción de lo prohibido, la atracción por lo que se nos niega, lo que se nos presenta como un fruto delicioso, pero envenenado. Además, la influencia del contexto cultural jugaba un papel crucial. Rodeados de pueblos que adoraban a diversos dioses, Israel se veía constantemente expuesto a rituales, prácticas y creencias ajenas a su fe. La presión social, el deseo de pertenencia, la necesidad de integrarse, los empujaba a adoptar costumbres paganas,
a participar en ceremonias que prometían protección, prosperidad y aceptación. La idolatría se convertía así en un acto de mimetismo, una forma de adaptarse al entorno, de evitar el rechazo y la marginación. Finalmente, la fragilidad humana, la tendencia a la comodidad y la pereza espiritual contribuían a la caída en la tentación. Seguir el camino de Dios requiere esfuerzo, disciplina, perseverancia. Implica renunciar a nuestros propios deseos, someter nuestra voluntad a la divina. En cambio, las otras diosas ofrecían un camino más fácil, una religión menos exigente, una espiritualidad a la carta, donde cada uno podía escoger lo que le convenía, lo que le resultaba más placentero. Era la tentación de la comodidad, de la autocomplacencia, de la búsqueda de una fe superficial, sin compromiso, sin entrega. Comprender las razones por las que Israel cayó en la tentación de lo prohibido nos permite reflexionar sobre nuestras propias debilidades, sobre las otras diosas que nos acechan en la actualidad. Nos invita a examinar nuestros corazones, a identificar las áreas donde somos más vulnerables, donde la seducción de lo prohibido puede arrastrarnos lejos del camino de Dios. Y en esa introspección, en ese reconocimiento de nuestra propia fragilidad, encontramos la fuerza para resistir la tentación, para aferrarnos a la verdad que nos libera y nos conduce a la vida eterna. Más allá de los ídolos, la idolatría como una cuestión del corazón, hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino doloroso a través de la historia de Israel, un camino marcado por la infidelidad y la seducción de dioses ajenos. Hemos visto cómo la promesa de Astarot, de Baal, de tantas otras deidades, sedujo al pueblo escogido, alejándolo del Dios verdadero. Pero hoy, quiero invitarles a reflexionar sobre una verdad profunda, una verdad que trasciende las figuras de piedra y madera, una verdad que reside en lo más íntimo de nuestro ser, la idolatría como una cuestión del corazón. Porque la idolatría no se trata solo de postrarse ante imágenes talladas, sino de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser el dinero, el poder, la fama, el placer, incluso una relación. Cualquier cosa que se convierta en el centro de nuestra vida, en la fuente de nuestra seguridad y felicidad, se convierte en un ídolo. Y esto, hermanos, es un peligro que acecha a cada uno de nosotros, en cada momento, en cada decisión que tomamos. Recordemos las palabras del profeta Ezequiel: les arrancaré de raíz el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón de piedra es un corazón insensible a la voz de Dios, un corazón endurecido por la idolatría, por el apego a las cosas de este mundo. Un corazón de carne, en cambio, es un corazón receptivo a la gracia divina, un corazón que palpita al ritmo del amor de Dios. ¿Cómo podemos entonces arrancar de raíz esos ídolos que se esconden en nuestro corazón? El primer paso es reconocerlos, mirarlos de frente, sin miedo, sin justificaciones. Preguntémonos con honestidad: ¿qué es lo que realmente anhelo? ¿Dónde busco mi felicidad? ¿En quién deposito mi confianza? Y si la respuesta no es Dios, entonces, hermanos, tenemos un ídolo que derribar. La lucha contra la idolatría es una batalla espiritual, una batalla que se libra en lo más profundo de nuestro ser. No es una batalla fácil, pero tampoco es una batalla que debamos librar solos. Tenemos la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo, la fuerza de la oración. Acudamos a Él con humildad, pidiéndole que purifique nuestro corazón, que nos libere de las cadenas de la idolatría, que nos conceda la gracia de amarle con todo nuestro ser. Porque la verdadera libertad, hermanos, no se encuentra en la satisfacción de nuestros deseos, sino en la entrega a la voluntad de Dios. No se encuentra en la acumulación de riquezas, sino en la riqueza del amor divino. No se encuentra en el poder terrenal, sino en el poder de la gracia que nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Les invito a que, en este momento de reflexión, examinemos nuestro corazón, identifiquemos los ídolos que nos impiden amar a Dios plenamente, y le pidamos con fervor que nos conceda la gracia de
liberarnos de ellos. Que la luz de su amor ilumine nuestro camino y que la fuerza de su espíritu nos guíe hacia la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. El costo de la infidelidad. Explorando las consecuencias de adorar a dioses falsos. La historia de Israel, como hemos visto, es una historia de amor y traición, de fidelidad y de infidelidad. Un pueblo escogido, bendecido con la presencia divina, una y otra vez se dejó seducir por los dioses falsos, por las promesas vacías de una felicidad efímera. Pero, ¿cuál fue el verdadero costo de esa infidelidad? ¿Qué consecuencias devastadoras trajo a sus vidas, a sus familias, a su nación? Hoy, exploraremos las profundas cicatrices que la idolatría dejó en el corazón de Israel y cómo estas lecciones resuenan con una fuerza estremecedora en nuestros tiempos modernos. La infidelidad espiritual, la adoración de dioses falsos, no es un simple error teológico, sino una herida profunda en el alma. Es una ruptura de la alianza con Dios, una traición al amor incondicional que nos ofrece. Y como toda traición, deja un rastro de dolor, de confusión, de vacío existencial. Israel experimentó este dolor en carne propia. La búsqueda de seguridad en dioses ajenos los condujo a la inseguridad. La búsqueda de prosperidad los sumió en la pobreza espiritual. La búsqueda de una vida fácil los enfrentó a pruebas aún más difíciles. Las consecuencias de la idolatría se manifestaron en todos los ámbitos de la vida de Israel. La desobediencia a las leyes divinas trajo consigo la desintegración familiar, la corrupción social, la pérdida de la identidad nacional. La búsqueda de la felicidad en dioses falsos los sumió en la tristeza, en la desesperanza, en la esclavitud espiritual. Se alejaron de la fuente de vida verdadera y se encontraron perdidos en un desierto árido, sedientos de un amor que solo Dios podía ofrecer. Pero la historia de Israel no es solo una historia de tragedia, sino también una historia de redención. A pesar de sus errores, de sus infidelidades, Dios nunca los abandonó. Una y otra vez les extendió la mano de la misericordia, les ofreció la oportunidad de volver a Él, de reconstruir su relación, de sanar las heridas de la idolatría. Y en esos momentos de arrepentimiento, de regreso al camino del Señor, Israel experimentó la plenitud del perdón, la restauración de la alegría, la renovación de la esperanza. Hermanos y hermanas, la historia de Israel es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras propias tentaciones, nuestras propias infidelidades. Nos invita a preguntarnos, ¿cuáles son los dioses falsos que adoramos en nuestros tiempos? ¿Qué promesas vacías nos seducen, nos alejan del amor verdadero de Dios? ¿Estamos dispuestos a pagar el alto costo de la infidelidad o a aceptar la gracia del perdón y el camino de la reconciliación? El camino de la fe no es un camino fácil, pero es el único camino que conduce a la vida plena, a la felicidad verdadera, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. No permitamos que los dioses falsos, las promesas efímeras de este mundo, nos roben la herencia eterna que Dios nos ha preparado. Volvamos a Él con un corazón arrepentido, con un espíritu renovado, y experimentemos la plenitud de su amor, la sanación de nuestras heridas, la restauración de nuestra alma, la búsqueda de la verdad, redescubriendo la pureza de la fe en un mundo lleno de distracciones, en el bullicio de la vida moderna, rodeados de un sinfín de voces que compiten por nuestra atención. ¿Cómo podemos discernir la verdad? ¿Cómo podemos mantener la pureza de nuestra fe en un mundo que nos bombardea con distracciones, con promesas vacías, con ídolos disfrazados de felicidad? La historia de Israel, su constante lucha contra la idolatría, nos ofrece una profunda lección, una guía para navegar en las turbulentas aguas de la modernidad y encontrar el camino de regreso a la fuente de la verdad, a la esencia misma de nuestra fe. Israel, el pueblo escogido, experimentó la grandeza de Dios, su amor incondicional, su providencia milagrosa. Sin embargo, una y otra vez,
se dejaron seducir por los dioses falsos, por las promesas de una vida más fácil, de una felicidad inmediata, sin la necesidad de esperar, de confiar, de someterse a la voluntad divina. Cayeron en la trampa de la idolatría, no solo adorando imágenes de piedra o madera, sino también rindiéndose a la adoración de sus propios deseos, de sus ambiciones, de sus miedos. Hoy, nosotros también enfrentamos la misma batalla. Las diosas modernas, el materialismo, el éxito, la aprobación social, nos susurran promesas seductoras, nos ofrecen atajos hacia la felicidad, nos invitan a construir nuestro propio paraíso, sin la necesidad de Dios. Nos rodean con un sinfín de distracciones, de entretenimientos, de ocupaciones que nos alejan de la reflexión, de la oración, de la búsqueda de la verdad. Nos adormecen con la ilusión de que podemos encontrar la plenitud en las cosas de este mundo, en la acumulación de bienes, en el reconocimiento de los demás, en la búsqueda incesante del placer. Pero la historia de Israel nos advierte sobre el peligro de estas falsas promesas. La búsqueda de la felicidad fuera de Dios, la adoración de cualquier cosa que no sea Él, nos conduce inevitablemente al vacío, a la insatisfacción, a la pérdida del sentido de la vida. Nos encadena a un ciclo interminable de deseo y frustración, nos roba la paz interior, nos aleja de la verdadera fuente de vida y plenitud. Redescubrir la pureza de la fe, en medio de este mundo lleno de distracciones, requiere un acto de valentía, de honestidad brutal con nosotros mismos. Requiere silenciar el ruido exterior, las voces que nos invitan a seguir el camino fácil, el camino de la autocomplacencia, el camino de la idolatría. Requiere escuchar la voz suave y apacible de Dios, que nos llama a volver a Él, a reencontrar la verdad en su palabra, a buscar la felicidad en su presencia. Es un camino que exige esfuerzo, disciplina, perseverancia. Un camino que nos invita a renunciar a nuestros propios deseos, a someter nuestra voluntad a la divina, a confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre. Pero es el único camino que nos lleva a la verdadera libertad, a la paz que sobrepasa todo entendimiento, a la vida eterna en su amor. Te invito, hermano, hermana, a que te unas a esta búsqueda de la verdad, a que redescubras la pureza de tu fe en medio de las distracciones de este mundo. Que la luz de Dios ilumine tu camino, que su gracia te fortalezca y que su amor te guíe hacia la plenitud de la vida. El camino de la redención. Cómo sanar las heridas de la idolatría y volver al Padre. Hermanos y hermanas, hemos explorado la oscura seducción de la idolatría en la historia de Israel, cómo la adoración a dioses falsos los alejó del abrazo amoroso del Padre. Pero la historia no termina ahí. La narrativa bíblica es una historia de redención, de un Dios que, a pesar de nuestras fallas, nos invita a regresar a Él. Hoy, caminaremos juntos por el sendero de la redención, descubriendo cómo sanar las heridas de la idolatría y encontrar la paz en el corazón del Padre. La idolatría, como hemos visto, no se limita a las figuras de piedra o madera. Es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones, cualquier cosa a la que nos aferramos con más fuerza que a nuestra fe. Puede ser el dinero, el poder, la aprobación de los demás, incluso una relación. Cualquier cosa que nos prometa seguridad, felicidad o propósito, y nos aleje de la fuente verdadera, de todo bien. Reconocer estos ídolos modernos es el primer paso hacia la sanación. El camino de la redención comienza con el arrepentimiento, con un reconocimiento sincero de nuestros errores, de nuestra tendencia a alejarnos del Padre. No se trata de culparnos, sino de mirar con honestidad en nuestro interior y reconocer dónde hemos fallado. Es un acto de humildad, de reconocer nuestra necesidad de Dios, de su gracia, de su perdón. Es un volver a casa, al abrazo amoroso que siempre nos espera. La confesión es el bálsamo que sana las heridas de la idolatría. Al verbalizar nuestros errores, al nombrar nuestros ídolos, les quitamos poder. La confesión no es un acto de vergüenza, sino de liberación.
es un dejar ir, un desprenderse de las cadenas que nos atan a lo falso, a lo efímero. Es un abrir el corazón a la luz sanadora del perdón divino. El perdón de Dios es un regalo inmerecido, una muestra de su infinito amor y misericordia. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, cuán profundas sean nuestras heridas, su perdón está siempre disponible. Aceptar su perdón es un acto de fe, de confianza en su amor incondicional. Es un permitir que su gracia penetre en lo más profundo de nuestro ser, sanando las heridas, restaurando la paz, renovando la esperanza. La transformación es el fruto del arrepentimiento, de la confesión y del perdón. Es un cambio profundo en nuestro ser, una reorientación de nuestro corazón hacia Dios. Ya no buscamos la felicidad en los ídolos, en las promesas vacías del mundo, sino en la presencia del Padre. Nuestra perspectiva cambia, nuestras prioridades se reordenan y encontramos la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios. El camino de la redención no es un camino fácil, pero es un camino de esperanza, un camino de sanación, un camino de regreso al hogar. Es un viaje de transformación, de descubrimiento de la verdadera identidad, de encuentro con el amor incondicional del Padre. Te invito, hermano, hermana, a que te embarques en este viaje, a que des el primer paso hacia la sanación, a que te abras a la gracia transformadora de Dios. El Padre te espera con los brazos abiertos, listo para recibirte, para sanar tus heridas, para guiarte por el camino de la redención hacia la plenitud de la vida. Yatenat. Lecciones de la historia, aplicando las enseñanzas del antiguo Israel a nuestra vida actual. La historia del antiguo Israel a menudo nos parece un relato lejano, una narrativa de un pueblo antiguo que poco tiene que ver con nuestra realidad. Sin embargo, si miramos con atención, descubriremos que las luchas, las tentaciones y las lecciones de aquel pueblo resuenan con una fuerza sorprendente en nuestros tiempos. La historia de Israel es un espejo que refleja nuestra propia condición humana, nuestra propensión a desviarnos del camino, a buscar la felicidad en lugares equivocados. Uno de los temas más recurrentes en la historia de Israel es la lucha contra la idolatría. Una y otra vez, el pueblo escogido, a pesar de haber experimentado la grandeza y la misericordia de Dios, caía en la tentación de adorar a dioses falsos, de buscar la seguridad y la prosperidad en ídolos de piedra y madera. Esta tendencia a la idolatría no era simplemente una cuestión de rituales o ceremonias, sino una cuestión del corazón, una manifestación de la búsqueda de la felicidad fuera de la voluntad divina. ¿Y acaso no es esta la misma lucha que enfrentamos hoy? Si bien ya no nos postramos ante estatuas de dioses paganos, ¿no existen acaso ídolos modernos que compiten por nuestra atención, por nuestra devoción, por el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón? El materialismo, el éxito profesional, la aprobación social, la búsqueda del placer. ¿No son acaso estas las deidades que nos seducen con sus promesas vacías, que nos alejan del camino de la verdadera felicidad? La historia de Israel nos enseña que la idolatría siempre tiene un costo. La búsqueda de la seguridad en dioses falsos conduce a la inseguridad. La búsqueda de la prosperidad en ídolos materiales nos sume en la pobreza espiritual. La búsqueda de la felicidad fuera de la voluntad de Dios nos deja con un vacío existencial insaciable. Israel experimentó estas consecuencias en carne propia, y su historia nos sirve de advertencia, de llamado a la reflexión, de invitación a examinar nuestro propio corazón. Al igual que Israel, nosotros también somos propensos a desviarnos del camino, a buscar atajos hacia la felicidad, a construir nuestro propio paraíso sin la necesidad de Dios. Pero la historia nos muestra que este camino solo conduce a la frustración, al desencanto, a la pérdida del verdadero sentido de la vida. La verdadera felicidad, la paz duradera, la plenitud del ser, solo se encuentran en la comunión con Dios, en la obediencia a su voluntad, en la entrega a su amor.
La historia de Israel no es solo una historia de errores y fracasos, sino también una historia de redención, de un Dios que, a pesar de nuestras infidelidades, nos invita a regresar a Él, a reconstruir nuestra relación, a sanar las heridas de la idolatría. Es una historia de esperanza que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver al Padre, para encontrar la paz en su abrazo amoroso, para experimentar la plenitud de la vida que Él nos ofrece. Que las lecciones del antiguo Israel nos sirvan de guía en nuestro camino de fe, que nos ayuden a discernir los ídolos modernos, que nos acechan, que nos inspiren a buscar la verdadera felicidad en la presencia de Dios, y que nos den la fuerza para perseverar en el camino de la verdad, el camino que nos conduce a la vida eterna. Un corazón para Dios, cultivando una devoción inquebrantable en medio de las pruebas, hermanos y hermanas. Hemos explorado la dolorosa realidad de la idolatría en el antiguo Israel, como la seducción de dioses falsos los alejó del camino de la verdad. Pero la historia de Israel no es solo una historia de fracaso, sino también una historia de esperanza, una historia que nos enseña cómo cultivar una devoción inquebrantable a Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Porque la fe, hermanos, no es la ausencia de dudas, sino la perseverancia en la confianza, la firmeza en el amor a Dios, incluso cuando las circunstancias nos invitan a la desesperanza. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber experimentado la grandeza y la misericordia divina, una y otra vez caía en la tentación de adorar a otros dioses. Buscaban seguridad en la prosperidad material, en el poder militar, en la aceptación social, olvidando que la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. ¿No nos vemos reflejados en esta historia? ¿No buscamos también nosotros, a veces, la felicidad en las cosas efímeras de este mundo, olvidando la fuente verdadera de toda alegría y plenitud? La clave para cultivar una devoción inquebrantable a Dios reside en el corazón. Se trata de transformar nuestro corazón de piedra, endurecido por el egoísmo y la idolatría, en un corazón de carne, sensible a la voz del Espíritu Santo. Un corazón que busca la voluntad de Dios en todas las cosas, que encuentra su paz en la obediencia a sus mandamientos, que se deleita en su presencia. Este proceso de transformación requiere esfuerzo, disciplina, perseverancia. Es una batalla espiritual que se libra cada día, en cada decisión que tomamos. La oración es el arma más poderosa que tenemos en esta batalla. A través de la oración, nos conectamos con Dios, recibimos su fuerza, su guía, su consuelo. La oración nos permite discernir la verdad en medio de la confusión, nos fortalece en la tentación, nos renueva la esperanza en la desesperanza. Es un diálogo íntimo con el Padre, un espacio de encuentro donde podemos expresar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras alegrías y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. El estudio de la palabra de Dios es otro pilar fundamental para cultivar una devoción inquebrantable. En las Escrituras encontramos la sabiduría divina, la guía para vivir una vida plena y significativa. La palabra de Dios nos ilumina el camino, nos revela la verdad sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre Dios, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece en la fe, nos inspira a vivir de acuerdo a la voluntad divina. La vida comunitaria, la comunión con otros creyentes, también es esencial en este camino. En la comunidad nos apoyamos mutuamente, nos animamos en la fe, nos ayudamos a crecer en el amor a Dios. La comunidad es un espacio de sanación, de perdón, de reconciliación. Es un reflejo de la familia de Dios, donde cada uno encuentra su lugar, su propósito, su sentido de pertenencia. Cultivar una devoción inquebrantable a Dios no es una tarea fácil, pero es la tarea más importante de nuestra vida. Es un camino de transformación, de crecimiento espiritual, de encuentro con el amor incondicional del Padre. Te invito, hermano, hermana, a que te embarques en este camino con valentía, con perseverancia,
con la confianza puesta en Dios. Él te guiará, te fortalecerá, te llevará a la plenitud de la vida que te ha prometido. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje, un viaje que nos ha llevado a explorar las profundidades de la historia de Israel y a confrontar la realidad de la idolatría, no solo en el pasado, sino también en nuestros propios corazones. Hemos descubierto cómo la seducción de otras diosas, de los ídolos modernos que nos rodean, puede alejarnos del camino de la verdad, del amor incondicional del Padre. Pero también hemos encontrado la esperanza en la promesa de la redención, en la posibilidad de sanar las heridas de la idolatría y volver al abrazo amoroso de Dios. La historia de Israel, aunque antigua, resuena con una fuerza estremecedora en nuestros tiempos. La tentación de buscar la felicidad en las cosas efímeras, en la riqueza material, en el poder, en la aprobación de los demás, es una tentación constante que nos acecha a cada uno de nosotros. Pero la historia de Israel nos enseña que este camino solo conduce al vacío, a la insatisfacción, a la pérdida del verdadero sentido de la vida. La verdadera felicidad, la paz duradera, la plenitud del ser, solo se encuentran en la comunión con Dios, en la entrega a su voluntad, en la confianza en su amor. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que la idolatría no se limita a las figuras de piedra o madera, sino que se manifiesta en cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser el trabajo, la familia, una relación, incluso una buena causa. Cualquier cosa que se convierta en el centro de nuestra vida, en la fuente de nuestra seguridad y felicidad, se convierte en un ídolo que nos separa del Padre. Pero la buena noticia, hermanos y hermanas, es que la historia no termina ahí. El Dios que se reveló a Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Un Dios que siempre nos espera con los brazos abiertos, listo para recibirnos, para sanar nuestras heridas, para guiarnos de regreso al camino de la verdad. El camino de la redención comienza con el arrepentimiento, con un reconocimiento sincero de nuestros errores, de nuestra tendencia a alejarnos del Padre. Continúa con la confesión, con la decisión de nombrar nuestros ídolos, de liberarnos de las cadenas que nos atan a lo falso, a lo efímero, y culmina con el perdón, con la aceptación de la gracia infinita de Dios que nos limpia, nos restaura, nos renueva. Te invito, hermano, hermana, a que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy. Examina tu corazón, identifica los ídolos que te impiden amar a Dios plenamente, y pídele con humildad que te conceda la gracia de liberarte de ellos. No tengas miedo de volver al Padre, de confiar en su amor incondicional, de experimentar la plenitud de la vida que Él te ofrece. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. Escribe Amén si sientes la presencia de Dios en tu vida, si deseas renovar tu compromiso con Él, si quieres caminar por el sendero de la redención hacia la plenitud de la vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes de esperanza, de fe y de transformación. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.